Nos encontramos en una nueva edición de Viejos Muchachos TV. En el día de hoy el entrevistado es un lujo que nos damos todos los hinchas de Newell's, campeón en el año 1974, un gran recorrido como jugador y también como técnico tanto de inferiores como de primera. Él es Andrés Tito Rebotaro. ¿Cómo le va, Tito? ¿Qué tal? Bueno, para empezar a hablar un poco en esta rica charla que vamos a tener de fútbol, vamos a hablar un poco de la actualidad. Vamos a preguntarle qué hace hoy de su vida. Es un poco general la pregunta, pero bueno, un poco dedicado a lo que es el trabajo y demás. Seguimos estando en lo mismo, seguimos estando en el fútbol. Anduvimos últimamente por Comodoro Rivadavia y ahora bueno, estamos esperando alguna otra posibilidad. Tratar de que la pelota siga inflada. Mientras la pelota esté inflada vamos a tener posibilidades. Así que esto es así, uno ya lo sabe que es así, uno tiene trabajo, de repente se queda sin trabajo, hay que esperar y bueno, y ver las posibilidades que pueden llegar a surgir, ¿no? Seguro. ¿Cuánto hace que dejó de dirigir en la calle? En enero me vine, de hace apenas unos meses. Sí. Y bueno, la pregunta también que sigue es coherente. ¿Mira mucho fútbol? Ahora que está sin dirigir, aprovecha para poder nutrirse. Vemos, sí, me gusta ver lo que uno consume. Por ahí no miro mucho el fútbol europeo. No es que no me gusta, simplemente me interesa mucho más ver lo nuestro, ¿no? Las categorías donde uno tiene posibilidad de trabajar, primera división, ver a Newell's permanentemente y bueno, ver el fútbol que uno consume. Y ya lo nombraba anteriormente, pero si bien está esperando alguna oferta para dirigir, por supuesto, y no la nombremos para no quemarla, pero ¿hay alguna concreta que que está bastante cerca? ¿Hay planes? No, por el momento no. Hubo una la semana pasada que después, bueno, por esas cosas que tiene todo esto, no se dio. Y seguimos esperando. Ahora vamos a remontarnos varios años atrás, vamos a ir a los recuerdos que siempre le preguntamos al protagonista, los recuerdos de la infancia, si siempre estuvo ligado a la pelota. Porque... Sí, uno siempre estuvo, terminábamos la escuela, me acuerdo, y eran las 2 de la tarde y ya estábamos jugando hasta las 7:30 de la tarde, era todos los días. Y después, bueno, tuve la posibilidad de venir a un campeonato que se hizo en Canal 3. Y ahí había gente de Newell's, estaban viendo jugadores, nos vieron, me acuerdo, a Santa María y a mí, y nos trajeron a probar y ya quedamos. Y empezamos ahí en Newell's allá por el año 67, 68, en divisiones inferiores. ¿Qué edad tenía más o menos? Y 15 años, 16 años. Vino de adolescente ya, digamos. Sí, fuimos uno de los primeros en estar en pensión, la primera pensión que tuvo Newell's ahí en el centro, ahí en Rioja y Sarmiento, la pensión de Doña Pepa, que uno nunca se olvida de todo eso, donde tuvimos varios años y después, bueno, tuvimos la posibilidad ya de llegar un poquitito más arriba y hasta que se dio el tema de primera división. Y en aquella época cuando llegó a Newell's, o antes también, digamos, como jugador, ¿a quién miraba, a quién idolatraba, a quién tenía como espejo? Cuando llegamos a Newell's, me acuerdo que el primer entrenamiento que fuimos a la cancha de Newell's, que me quedó grabado, era el técnico que estaba en ese momento, que era Ángel Tulio Sof, que era el técnico de Newell's. Y después, bueno, muchachos que al poquito tiempo estaba al lado de ellos, porque enseguida después nos llevaron a ya entrenar con los mayores y ya alternar en aquella época en tercera, reserva, viajábamos a Buenos Aires, ya viajábamos en aquella época, se viajaba todos juntos, entonces bueno, ya hubo una convivencia con el plantel. Apenas llegó ya empezó a sentir la primera división cerca. Sí, tuvimos la posibilidad de jugar en las inferiores, pero fue muy poquito. Lo que tuvimos en aquella época era la cuarta especial, me acuerdo, y primera local. Jugamos algunos partidos en cuarta especial, algunos partidos en primera local y enseguida fuimos al plantel superior. Y en la etapa como jugador, bueno, la estadística, el dato marca entre el 70 y el 78, 258 partidos y 7 goles. 258 partidos, es una cantidad impresionante. Hay muchos que sueñan con jugar tan solo uno. Usted pudo jugar 258. ¿Cómo fueron aquellos años, aquel comienzo en el 70? ¿Qué jugadores se destacaban en aquel equipo?
que usted recuerde. En aquel momento me acuerdo, era el equipo que había armado Miguel Antonio Juárez, el gitano, que fue el que me hizo debutar. Yo cuando debuto en primera tenía 17 años, todavía no había cumplido los 18. Para esa época era muy joven. Muy, sí. Más que hacía muy poco tiempo que uno había llegado al club. Y me acuerdo el hecho de que estaba el Loco Fenoy, de Rienzo, que hoy desgraciadamente no está más. Había muchos jugadores que uno los miraba, ¿me entendés? Y los respetaba. Y si no los respetaba, ellos se hacían respetar. Sí. Era otra cosa totalmente distinta a lo que fue después, ¿no? Que fue cambiando. Digamos, usted llega, debuta en el 70, Newell's, por supuesto, aún no había logrado ningún título a nivel profesional, ningún torneo local. ¿Sentían la necesidad con el correr de los años, antes de que llegue aquel glorioso 74, de lograr un título? Siempre se piensa en lograr un campeonato. Nosotros éramos muy jóvenes, era un equipo, el del 74, un equipo con muchos jugadores del club. Si bien había gente de experiencia como el Mono Berti, como Mario Sanabria, Juan Carlos Monte, que era el técnico, que había sido compañero nuestro en los años anteriores. Siempre uno piensa, pero nunca se pensó de que se podía dar el hecho así tan rápido, ¿no? de conseguir el título, porque se estaba armando el equipo para los años siguientes, es decir, nos daban la posibilidad de jugar en primera, de tener la continuidad en primera división, pensando de que el equipo se podía armar para el 75, 76, 77, y se dio, en el 74. Se dio antes. Sí. Tuvo asistencia perfecta en aquel campeonato, jugó los 21 partidos, y para ir un poco a los detalles de aquel 2 de junio, es insoslayable preguntar el hecho de los días previos del partido, los festejos, si recuerda alguna anécdota, y qué siente cada vez que se le recuerda un aniversario de aquel glorioso día. Para no marearlo, comenzar, digamos, ¿cómo vivió esos días previos a ese gran partido? Usted era muy joven, inclusive. Sí, con respecto a la asistencia perfecta, es algo que me quedó grabado. Me acuerdo de un técnico que fue el Gitano Juárez, cuando uno empezó a estar ahí ya partidos más seguidos, hasta que uno queda como titular, que me acuerdo que me dijo, nunca dejé que se muestre el que esté abajo tuyo. Entonces, uno jugaba, se hacía infiltrar y jugaba y se aguantaba los dolores y no es que porque tenía una molestia no jugaba. Eso me quedó grabado, por eso mismo traté de estar, inclusive hubo partidos donde uno ha jugado con tobilleras ortopédicas. ¿Entendés? Para no darle posibilidad al que estaba atrás de uno. ¿Se acuerda quién era? Y en aquella época estaba Tito Aerópoli, me acuerdo, que después llegó, habían traído un uruguayo. Había varios chicos, varios muchachos que después no tuvieron la posibilidad acá en Newell's, pero sí tuvieron la posibilidad en otro lado. Claro. Y después del partido que nos tocó jugar en Central, sí, hay muchas cosas que uno recuerda, ¿me entendés? Si bien ya son muchos años, pero son cosas que uno las tiene presentes. Nosotros íbamos a concentrar a San Genaro, nos sacaban de acá de la ciudad para estar tranquilos, nos llevaban a San Genaro y fuimos a San Genaro por un partido. Y después, se dio y fuimos por el segundo, por el tercero, por el cuarto, hasta llegar al último partido contra Central. Y sabíamos de que si nos tocaba perder teníamos una posibilidad más. Teníamos un partido más. Y el hecho era de no querer volver a San Genaro. Si bien no estábamos mal, pero tampoco estábamos bien, ¿me entendés? Es decir, estar en San Genaro, en un hotel para la época regular, donde hacía mucho frío en esa época. Y me acuerdo que con Cubrucho nos robábamos una estufa que teníamos ahí en el pasillo para meterla en la pieza. Entonces todas esas cosas son las que te quedan presentes y que en el momento cuando terminó, es decir, teníamos la posibilidad, eso ya nos olvidamos, ya pasó a otra cosa el hecho del festejo, pero teníamos presente eso, de no volver a San Genaro, no queríamos volver a San Genaro, que eso fue también muy importante en determinado momento, ¿no? Lo usaron como una motivación. Exactamente. Y en cuanto al partido, los posteriores festejos, ¿qué recuerda del trámite del partido en sí? Se le vio muy cuesta arriba en un momento, con un 2-0 abajo. Un partido que
normalmente jugando Newell de local o jugando Central de local, cuando iban ganando era muy difícil que se diera vuelta. Nosotros la ventaja que teníamos era el empate. Claro. Pero no era normal decir si iba ganando Central en su cancha de empatarlo o ganarlo. No se daban vueltas los resultados en aquella época. Y fue complicado, un 2-0 fue complicado, tuvimos la suerte de hacer el 2-1 enseguida. Entonces, bueno, eso llevó a que pusiéramos un poquitito más cada uno y poder conseguir el objetivo, que era el empate que nos daba el campeonato. Y cada vez que se le recuerda el nuevo aniversario, año a año, ya bueno, hace bastante tiempo que se viene conmemorando, ¿qué siente usted? ¿Se siente gratificado, reconocido? ¿Siente que fue muy importante aquel título? ¿Al día de hoy la gente por la calle lo reconoce? Sí, en aquel momento por ahí no nos dimos cuenta, porque bueno, uno siguió estando en actividad, ¿entendés? Después con el tiempo uno se fue dando cuenta de lo importante que fue para el hincha de Newell haber conseguido el primer campeonato y en cancha de Central. Si bien en aquella época había una rivalidad, pero no es la que se vive hoy, ¿me entendés? Entonces, bueno, uno hoy ve a los chicos de 20, 25 años y te hacen recordar ese campeonato, que esos chicos no existían, no estaban, ¿entendés? Y bueno, y uno se siente contento, alegre, ¿me entendés? Feliz de haber conseguido eso. Y en aquel momento, ¿qué importancia tuvo Juan Carlos Montes, tanto para el título y en aquel gran equipo? Como usted recordaba anteriormente, había sido jugador hacía muy poco y bueno, y pasaba a ser técnico, tenía que cumplir otra función, era muy joven también. Sí, lo que pasa es que bueno, él tuvo la posibilidad de estar en reserva un par de meses. Y después, en el 74, lo confirman como técnico primero. Y bueno, era un amigo. Nosotros, yo por ejemplo... ¿Cómo tomó el grupo la asunción de...? Lo veía, ¿me entendés? No lo veía como técnico, claro, lo veía como un amigo. Claro. Porque había sido compañero nuestro hasta hace 6 meses. Y bueno, y como persona sabemos lo que es Juan Carlos. Todo el mundo lo conoce y sabe lo que es, ¿me entendés? Y no es que es ahora, siempre fue igual. Entonces, bueno, había mucho respeto y lo que él decía era una orden, ¿me entendés? Pero lo decía de una forma totalmente distinta a lo que lo podemos decir nosotros ahora que somos técnicos cuando hablamos con los chicos. Sí. Él nos hablaba y para nosotros el que nos hablaba era un amigo. Pero siempre respetando. Y en aquella época la palabra amigo existía, como existe hoy, pero se cumplía mucho más. El amigo era el amigo y uno lo respetaba. Había códigos, había mucho más códigos de los que por ahí hoy en día hay. Por eso digo que ha cambiado un poquitito todo el tema del manejo adentro de un vestuario. Y el grupo, cuando él asume, hablando de la amistad que tenían, el cariño, a nivel capacidad, ¿creían en él como Sí, técnico? Sí, Juan Carlos, una persona que siempre vio muy bien el fútbol. Él no te iba a cansar en hablar, pero sí las cosas que te decía, las decía y eran así, muy parecido a Miguel Antonio Juárez, el gitano Juárez. Él te decía 2 o 3 cosas en el primer tiempo, cuando terminaba el primer tiempo, y si vos le hacías caso y agarrabas lo que él te decía, no tengo ninguna duda que en el segundo tiempo la cosa era totalmente distinta, porque tenía una forma de ver el fútbol. El Flaco Menotti exactamente lo mismo, ¿me entendés? Técnico que uno ha tenido y son formas de ver las cosas y el que el jugador le llega. ¿Y qué nos puede contar? Hace poco nombró una anécdota de Cucurucho, de Santa María. Algunos lo mencionan como uno de los mejores jugadores de aquel plantel, obviamente. Y Cucurucho era un jugador para la época totalmente distinto. Si Cucurucho estuviera hoy, ¿me entendés? Y bueno, sería uno de los mejores del mundo. Lo que pasa es que en aquella época no había tanta información, no trascendía tanto lo que se hacía, pero era un jugador, ¿me entendés?, que marcaba un desequilibrio muy importante, porque te jugaba por derecha y por izquierda con una velocidad impresionante, y en aquella época la velocidad era muy importante. Y después tenía la condición de que trabajaba con las 2 piernas, y te jugaba por derecha y por izquierda sin ningún tipo de problema.
y confiaban, depositaban mucho la esperanza en él, digamos, en el equipo a la hora de ganar el partido. Sí, en él, en Mario, en el Mono Berti sabíamos de que si el Mono tenía una o dos posibilidades dentro del área, iba a convertir seguro. Entonces eso es lo que uno en aquel momento apostábamos, que la pelota le llegara al Mono ahí adentro del área, ¿me entendés? Eran jugadores que marcaban un desequilibrio en determinado momento. Y si bien la pregunta es un poco general, con qué nombre a uno, digamos, alcanza, ¿qué jugadores considera, digamos, como los mejores de la historia de Newell's en el puesto que usted ocupó? Usted estuvo muchos años en la institución y está capacitado como para decir, este jugador, creo yo que, bueno, cumplió con creces el puesto de marcador de punta, que también es un puesto un tanto difícil para destacarse, obviamente, ¿no? Sí, era un puesto, es decir, un marcador de punta, por ahí en algún momento se decía de que iba de marcador de punta aquel que no podía jugar en otro sector. Después, bueno, el marcador de punta pasó a ser importante cuando empezó a cambiar un poquitito el sistema de juego. Más al ataque. Empezaron a soltar los marcadores de punta, si bien en aquella época ya se empezaba a jugar de esa manera. Me acuerdo que en Central estaba Negro González, el uruguayo, que también era un jugador que en determinado momento era un delantero más. Y las características mías eran más o menos similares, me gustaba pasar al ataque. Se animaba. Sí, me gustaba pasar al ataque y bueno, eso llevó también a que uno tuviera la posibilidad de estar tantos años. Y después vino otro tipo de fútbol, otro juego, fue cambiando. Ya no se daba tanta importancia a lo futbolístico, sino empezó a funcionar la parte física, donde al jugador se lo exigía mucho más, donde después empezaron a aparecer ya también las lesiones en los jugadores, ¿no? Cosa que antes no era tan común. No era tan común lesionarse en aquella época, ¿me entendés? Sí, había lesiones, pero yo después con los años, ¿no? Uno se fue analizando y decir, la exigencia. Hoy al jugador se lo exige mucho más y tiene que estar preparado físicamente, tiene que estar preparado mentalmente y futbolísticamente a 10 puntos. En aquella época uno ve partidos de aquella época y ve partidos de hoy, el ritmo es totalmente distinto. A veces queda mal que uno lo diga porque bueno, uno le tocó estar en otra época, pero en aquella época era difícil jugar. ¿Por qué era difícil jugar? Porque la pelota te llegaba y no tenías el rival que te estaba marcando. Y si vos no tenías idea qué hacer con la pelota, se te complicaba. Hoy es mucho roce, mucho físico, están encima. Entonces por ahí, ¿me entendés? Hoy no tenés tiempo. Sí, disimula un poco más la deficiencia técnica. Por eso mismo hoy tenés que estar físicamente bien como para poder correr, meter, luchar y después si tenés la condición de esa técnica individual que tienen muchos jugadores, mucho mejor. Y también tuvo la posibilidad, si no nos equivocamos, de jugar 6 partidos en la selección de César Luis Menotti. Sí, tuvimos una experiencia, me imagino, muy importante, muy grata, haber pertenecido al seleccionado. Tuvimos la posibilidad de que el flaco empezó a ver el fútbol del interior y después, bueno, armó la selección con jugadores de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. Donde jugamos un campeonato, creo que era como es ahora la Copa América, un sudamericano, porque jugamos con Colombia, jugamos con Venezuela, Brasil, y después tuve la posibilidad de estar en el plantel ya de la selección que después fue el Mundial. Claro. Ahí tuve también la posibilidad de estar, pero bueno, por esas cosas que tiene el fútbol, después me tocó quedar afuera. ¿Qué jugador de aquella época que compartió en la selección lo había vislumbrado? Porque bueno, ya eran jugadores de un nivel un tanto también superior, ¿no es cierto? Ardiles era un jugador que, es decir, era un señor, se cuidaba al máximo, era un jugador que en los 90 minutos no paraba, que era muy importante para el grupo por la forma de expresarse, la forma de hablar, de estar con el compañero. Y después otro jugador que uno vio que marcaba un desequilibrio, que era René Houseman. René Houseman era un jugador que cuando estaba bien marcaba un desnivel. Y después lo de Kempe, ¿no? Donde uno ya lo conocía por haber marcado ya durante muchos años los clásicos. Eran jugadores que marcaban una diferencia
en lo futbolístico importante. Siempre se pensó que, digamos, si Houseman hubiera sido un poco más profesional y demás, hubiera llegado mucho más alto. Se le veían las condiciones de crack en aquel momento, pero también se lo veía un jugador que no era tanto de respetar las pautas de entrenamiento. Tenía una forma de ser que después siguió teniéndola, no es que después cambió, él tenía una forma de pensar, de vivir distinta a muchos, que le alcanzó para jugar. Él podía haber, si él se hubiera cuidado un poquitito y hubiera sido un poquitito más disciplinado, seguramente que hubiera tenido mucho más años en su carrera deportiva, que eso fue lo que también después lo llevó a que tuvo que terminar mucho más rápido su carrera. Y en su etapa como jugador, que bueno, luego de Boca pasó a Tigre, luego a Colón de Santa Fe, nunca tuvo pensó en una vuelta a Newell's, nunca tuvo la posibilidad de hacerlo. Sí, yo después de Colón me voy a México, me voy al León de México, Sí. donde bueno, en aquel momento el cupo de extranjero por ahí impedía tener la posibilidad. Mejor dicho, de Tigre me voy a México. Después cuando vuelvo de México me voy a Colón de Santa Fe. Estando en Colón me vuelven a llamar de México y me voy a México, donde estuve un año ahí en el León de México. Cuando vuelvo, Juan Carlos Montes estaba de técnico nuevamente en Newell's, allá en el año 82, 83, y estaba la posibilidad de volver. Tal es así de que fui a entrenar, estuve entrenando un tiempo ahí con el plantel, y después, bueno, por esas cosas que yo siempre digo, ¿no? Si esas cosas que tiene el fútbol no se dio y no tuve la posibilidad de volver. Y ahí fue el retiro. Ahí decidió no jugar más. Ahí fue el retiro, sí. Ahí ¿Qué edad tenía? 31. Joven Ahí, también. Sí. Ahí decidí no jugar más porque tenía que volver a salir, ya me tenía que ir de vuelta de Rosario y bueno, ya no. No tenía ganas de eso. No, ya se había cumplido todo, así que habíamos... ¿Pero tuvo propuestas? Sí, hubo propuestas de equipos de Buenos Aires, pero no se dieron. No acepté y me retiré. Sí, acá justamente me da el pie para lo siguiente. Fue 6 años ayudante de Juan Carlos. A partir del 92 y por casi 10 años fue coordinador de TED inferiores, luego de reserva, bueno, luego del primer equipo. Sí, yo vuelvo a Newell's en el 92. Yo me voy en el 79 y vuelvo en el 92. En el 92 cuando... Justo culminando la etapa de Marcelo Bielsa. Exactamente. Que había quedado Carlitos Picerni como técnico de primera, van a jugar un partido. Yo vivía en Córdoba en esa época, pues yo me había quedado a vivir en Córdoba, después de haber estado 3 años y medio en el instituto, bueno, me quedé a vivir en Córdoba y ahí hablo con Carlitos Picerni y me dice que vuelva, que venga a Rosario, que Grifa, que era el coordinador de la división inferior, le había preguntado por mí. Y vengo, hablo con Jorge y bueno, y al mes estaba trabajando en las divisiones inferiores, donde estuve hasta el 2004 que me fui. Ah, mucho tiempo. Del 92 hasta el 2004, sí. Mucho Donde tiempo. pasamos por todo. Pues yo digo de que lo decía anteriormente, el hecho de lo único que me faltó en Newell's ser presidente, porque fui jugador de división inferiores, fui jugador de reserva, jugador de primera, logré un campeonato, dirigí reserva, dirigí las inferiores, dirigí primera división, me quedé como coordinador y después en el 94, 93 tomé la decisión y me fui. Y pasó por todos los puestos como acaba de mencionar. ¿Y cuál fue en el que más cómodo se sintió y aprendió? Si es que hay uno específico, uno en donde la pasó mejor. La coordinación de divisiones inferiores. Fue lo que más, donde uno mejor estuvo, donde por ahí, si bien ya uno conocía, después tuve la posibilidad de ir a otro club donde organicé todo el tema de divisiones inferiores, pero ya no había nada. Acá estaba todo armado, uno conocía por el hecho de estar tantos años trabajando en el club, entonces fue muy importante y donde mejor me sentí fue en esa función. La coordinación de inferiores que, bueno, para hacer un paralelo, hoy ocupa justamente Carlitos Picerni. Sí. Y en aquel momento, en esa coordinación, ¿qué jugadores recuerda de haberlos visto de chicos con pasta de crack y que luego o con posibilidades de llegar a primera y terminaron haciéndolo? ¿Qué jugadores usted se atribuye como un gran logro, como una gran labor en la coordinación? Hubo varios chicos que uno
yo antes de dirigir primera estuve muchos años ahí en reserva dirigiendo. Ajá. Y ahí, bueno, ahí tuvimos la posibilidad de ir viendo todo lo que había en divisiones inferiores y ir llevando a jugadores a reserva que después debutaron en primera. Y en aquel momento hubo varios que debutaron, ¿me entendés? Se armó un lindo grupo de chicos, el caso de la Fiera Rodríguez, el caso de Poncio, el mismo Cholo Guiñazú, que el Cholo Guiñazú estaba en el equipo, pero no se le encontraba el puesto y uno tuvo la posibilidad de ponerlo como carrilero y respondió a la perfección. Luca Bernardi lo mismo, Luca venía de una lesión, había estado operado de rodilla, Sí. venía ahí en la duda y en ese año, me acuerdo en el 2000, en el 99-2000 fue donde despegó y después llegó a lo que llegó, ¿no? Pero hubo varios chicos que hicimos debutar, el caso de Marino también, debutó en la época que uno estuvo ahí en primera, pero no porque yo lo haya hecho debutar, simplemente porque hubiera estado cualquier otro como técnico lo hacía debutar porque uno ya lo veía. Mauro Rosales, en esa época, ¿me entendés? Marcaban una diferencia en divisiones inferiores que... Bueno, todos jugadores que triunfaron en el fútbol. Hasta un ciego lo hubiera llevado y los hacía debutar en la primera, ¿me entendés? No es que un logro mío, se dio la situación en aquel momento, es decir, de que había que ponerlos y se los puso y respondieron a la perfección. Y hablando un poco justamente de esa temporada 99-2000, fueron 40 los partidos en los cuales dirigió. ¿Cómo fueron, digamos, las negociaciones con el anterior presidente Eduardo López para hacerse cargo del primer equipo? Si lo tomó por sorpresa ese llamado. No, es algo que yo estaba buscando. En aquel momento se hizo un arreglo con el Argentino de Rosario, Sí. Newell con el Argentino de Rosario y bueno, y nos vamos con el profesor Literio a hacernos cargo de Argentino de Rosario, en la B Metropolitana. Y logramos el ascenso con Argentino de Rosario ganando la apertura y el clausura. Entonces cuando termina el periodo este en Argentino de Rosario, hablo con el presidente, con Eduardo López, y me dice, bueno, dice, al técnico campeón hay que darle un premio. Sí, el premio que quiero, le dije, es dirigir la primera división de Newell. Y dice, bueno, volvés a Newell, te hace cargo de la reserva y cuando se presente la posibilidad, dirigir la primera. Ese fue el premio que yo tuve por haber salido campeón con Argentino, de haberlo ascendido Argentino a la B Metropolitana, con el profesor Literio, y después cuando se presentó la posibilidad que estaba Castelli y las cosas no iban bien, me llamó y me dijo si estaba preparado y le dije que sí. Y ahí fue donde se dio la posibilidad de dirigir la primera división. Cuando las cosas justamente no iban bien con el profe Castelli, ¿usted intuía que el llamado podía llegar en aquel momento? Sí, la palabra me la había dado. Claro. La palabra me la había dado, estaba esperando el momento. Y bueno, y el momento llegó, ¿me entendés? Por eso digo que no es que uno estaba esperando que las cosas le vayan mal a Castelli para agarrar. Seguro. Uno estaba trabajando en el club, era empleado del club y lo que sí, yo se lo pedí. Yo le pedí la posibilidad de dirigir la primera edición, que era lo que me faltaba. Y después, cuando me tuve que ir, me fui contento, feliz. Había pasado por todos los sectores del club y presenté la renuncia en el 93 y me fui. Y hablando un poco, bueno, de justamente el anterior presidente, el expresidente, si recuerda alguna anécdota con él, si tuvo alguna vez alguna discusión fuerte con él, un poco hablábamos fuera del aire de eso, pero todos, bueno, sabemos, aparte, bueno, que era un presidente un tanto especial, que en aquel momento mucho no se hablaba, luego con el correr de los años, bueno, muchas cosas salieron a la luz, pero usted que estuvo ahí adentro puede recordar, puede ser una anécdota también graciosa, obviamente, ¿no? Sí, no, hubo cosas, ¿me entendés? Que pasaron durante todo ese tiempo. ¿Cómo era el trato con él? No había mucho trato, no era de mucho hablar, entonces no teníamos, si bien nunca yo tuve problema con él con respecto a la formación del equipo, jamás me dijo de que tenía que poner a fulano, sacar a Mengano. Y después sí hubo cosas que ocurrieron con respecto a algún jugador, es el caso de Heinzen, donde Heinzen no
no se lo veía en aquel momento, la gente que estaba arriba no lo veía para primera división, y conmigo estaba en reserva, entonces bueno, me pedían de que yo lo sacara de la reserva para que jugara otro, Claro. y yo al gringo lo veía que respondía, y bueno, lo mantuve hasta que fue a primera división y después se fue para Europa. Con Kurt Ludman también lo mismo. Necesitábamos un jugador de la característica de Kurt Ludman. Kurt Ludman había tenido problemas con López, y bueno, tuvimos una charla con López donde ahí sí fue uno de los problemas, donde me decía que no, y hasta que bueno, traté de insistir, y Kurt Ludman vuelve al plantel de primera división. Kurt se había ido de préstamo, había estado en Corrientes, sí. había andado por ahí con algunos inconvenientes, algunos problemas, y bueno, cuando volvió al club quedó al margen de la primera división. Y bueno, lo incorporamos y lo llevamos al plantel de primera, pero previo que sí, que no con el presidente, ¿no? Hasta que se dio y Kurt Ludman volvió a estar en primera. ¿Y era un hombre que sabía de fútbol a la hora de hablar? ¿Usted qué apreciación tiene en ese sentido? Eduardo López, por supuesto. Yo siempre dije, lo digo y lo voy a seguir diciendo, era muy buen vendedor, mal comprador. Siempre lo dije. Y después el tema de divisiones inferiores. Él pensaba que las divisiones inferiores le daban pérdida. Hasta que un día le dije, le digo, el 5% de todos los jugadores que se venden, que vengan para divisiones inferiores y podemos organizar bien las divisiones inferiores. Un 5% nada más. Pero él siempre decía de que las divisiones inferiores de Newell's le daban pérdida. Entonces por eso mismo en aquel momento las divisiones inferiores no pasaron un buen momento, más la gente que estaba trabajando, ¿no? La gente porque no se salían a buscar jugadores, no llegaban jugadores, llegaban muy pocos, y se traía jugadores a fin de año, se traían todos jugadores de afuera. Y cómo a la hora de haber llegado a dirigir la primera, imagino por supuesto, y es una obviedad, evaluó el plantel que tenía, evaluó el equipo, ¿cómo lo encontró? ¿En qué situación se encontró con el Newell's siendo técnico de primera división? ¿Qué diagnóstico tenía? No, bien porque yo ya los conocía a la mayoría. Claro. El hecho de haber estado en reserva, haber estado en reserva, yo más o menos, y muchos de los jugadores que estaban en primera, uno también lo había tenido años anteriores ahí en las inferiores, entonces no hubo problema. Gente de afuera, estaba el caso del Pacha Cardoso, que había llegado, después la vuelta del negro Gamboa. La vuelta del negro. Pero después eran la mayoría jugadores que uno los conocía, estaba el Rulo París, que también era importante para el grupo, después lo teníamos a Fuente, estaba Crosa, Cejas. Que eran chicos pero que ya estaban consolidados. Claro, ya habían tenido un periodo anterior en primera división, y después, bueno, cosas que fuimos haciendo, y sí, bueno, el día de hoy Cejas es el que se acuerda que yo lo designé para que pateara los penales. ¿Usted fue? Claro, el primer penal que patea él fue contra Talleres, acá de local. Sí, Newell's gana 3-1. No me acuerdo, pero de verlo en un entrenamiento, me entendé cómo le pegaba la pelota. Llegó un momento donde fuimos, hablamos con él y... Hasta se animó a patear tiros libres. Sí, y era el encargado de patear penal y bueno, tuvo la posibilidad de hacer varios goles de penal. Entonces, cosas que todo eso llevó al hecho de que ya los conocía de las divisiones inferiores, el conocimiento que uno tenía que facilitaba un poco las cosas, lo mismo que Manso. Manso fue uno de los mejores momentos, pero también lo manejamos de una manera especial. Me acuerdo que era permanentemente hablar con Manso y tenerlo allá arriba, porque era un chico que se bajoneaba muy rápido, ¿me entendés? Muy introvertido, chico que bueno, usted lo debe conocer, no habla mucho, muy calladito, entonces... le dimos la importancia que tenía que tener y él se dio cuenta de eso, y después respondió dentro de la cancha. Sí, sin duda que Manso en aquel momento uno era chico, pero lo recuerda totalmente que era el mejor jugador que tiene el plantel. Usted hizo debutar a Maxi Rodríguez el 14 de noviembre del año 99 ante Unión, fecha 14 es el dato, y la pregunta es si, bueno, primero, ¿qué le llamó la atención de él para que lo haya hecho debutar? Que
uno lo puede imaginar, y si se veía en sus comienzos que él podía llegar tan lejos como futbolista. Sí, marcaba una diferencia en aquella época en la división inferiores. Como te dije anteriormente, lo mismo que Mauro Rosales. Uno iba, La explosión, la velocidad. claro, iba a ver la división inferior y decir un volante por derecha, porque Maxi jugaba de volante por derecha. Exactamente. Y goleador. Llamaba la atención, no es normal. No es normal que un volante por derecha tenga tanta capacidad de gol. Llegaba y pisaba el área permanentemente. Después, bueno, empezó a jugar unos metros más adelante, pero en aquella época era el volante por derecha con llegada, con mucha más llegada que por ahí un delantero. Entonces eso fue lo que marcó una diferencia y llevó a que Maxi fuera lo que fue después, ¿no? Y era muy joven él en aquella época. Después se terminó consolidando en primera división. Sí, tal es así que yo tuve con él lo mismo que con Quintana. Uno tenía una forma de manejar las cosas. Yo a los chicos los ponía y después los sacaba. Pero los sacaba no porque habían dado mal, los sacaba para ver cómo respondían. Claro. Para ver a ver qué es lo que sentían, ¿me entendés? De la haber parte jugado más en primera a después quedar de afuera. Personalidad. Exactamente. Para hacerlos también mucho más fuertes mentalmente. Y por ahí algunos no la entendieron, algunos no entendieron. Y por ahí Maxi fue uno de esos, donde por ahí le costó debutar, jugar 1, 2 partidos, 3 partidos, después que el técnico lo saque. Jugando bien, jugando bien. Pero bueno, era una forma de trabajar que la tengo hasta el día de hoy, la sigo haciendo hasta el día de hoy, ¿me entendés? Cosas que ellos no sabían. Ellos pensaban de que salían porque jugaban. ¿Usted no le decía nada? No, es una forma de trabajar que uno tiene, es decir, de sacarlos para ver cómo respondían, ¿me entendés? Si se calentaban, si se enojaban, si le importaba o no le importaba el hecho de haber estado en primera y después quedar afuera. Claro. Había jugadores que le daba lo mismo, había jugadores que se volvían locos, había jugadores que se enojaban, y Maxi fue uno de esos. Entonces ahí te das cuenta de que era el jugador que tenía que estar adentro. Claro. Y si bien hablamos de los chicos, en aquel momento tuvo que lidiar con algún referente, porque Newell's tenía gente grande también. Sí, el negro Gamboa era un tipo con personalidad, ¿no? Con personalidad, ya tenía una trayectoria, ya tenía sus logros ganados y ganado muy bien. Entonces era un jugador no difícil, sino especial. Había que tener un diálogo especial con él. Como en todos lados yo creo que hay jugadores con derechos adquiridos y jugadores con derecho por adquirir. ¿Entendés? Que eso es lo difícil también de hacerle entender al jugador. El negro Gamboa era un jugador con derecho adquirido. El negro Gamboa sí había que darle alguna posibilidad, alguna caída, como hablamos nosotros en el vestuario, ¿no? Cosa que con los chicos no, pero también lo tienen que entender los chicos, lo tienen que saber. Sí, en el manejo del grupo eso seguramente. Adentro del vestuario se maneja la cosa, ¿me entendés? Uno tiene esa forma, no digo de que la verdad la tenga yo, en el fútbol nadie tiene la verdad. Seguro. Nadie sabe todo, pero todos sabemos un poquito, ¿entendés? Algo sabemos. Y tiene forma de manejar las cosas que en algún momento dan resultado y a veces no. Y en aquel momento, ¿algún jugador que usted le haya visto pasta para jugar en primera, que lo haya apostado por él y que después haya quedado, que después no haya dado el resultado? Marino. En aquel momento usted lo veía muy bien. Marino. Después terminó, obviamente, repuntando. Terminó jugando, fue a Boca, pero siempre con problemas. No tenía esa personalidad que por ahí tuvo la Fiera, como que tuvo Poncio. Pero las condiciones las tenía. Las condiciones las tenía. Mauro Rosales, también un chico que después aparecieron algunos problemas físicos, algunos problemas de lesiones. Pero bueno, todo eso también lleva no solamente a... Le costó mucho a Marino consolidarse en la primera de Newell's. De hecho, el campeonato que logra Gallego en el 2004 fue el primer torneo en el cual uno vio un buen Marino. Antes era resistido por la gente. Por eso te digo, porque le costó darse cuenta. Yo creo que era también la personalidad de él, ¿no? Es decir, hay jugadores que vos te das cuenta enseguida de que te van a responder. Poncio hizo todas las inferiores del marcador central. Ajá. Todas las inferiores del marcador central. Cuando llegó a primera división, me acuerdo que yo lo pongo de lateral, de volante, por derecha. Y ahí fue donde, ¿entendés? Porque las condiciones las tenía. Sí, sin duda. Las condiciones las tenía. Era un tractor. Y después pasó, después
que yo me voy, que viene otro técnico, pasa a jugar De 5. de 5. Y siguió. Si Poncio hubiera seguido de marcador central, yo no sé si Poncio hubiera sido hoy el Poncio que fue. No, ¿Entendés? Porque por el físico. Porque el marcador central, si no tiene una altura mediana, por ahí no tiene posibilidades. Seguro. Y bueno, vamos a recordar un poco el clásico que le tocó dirigir como técnico. Usted en ese clausura 2000 termina con 34 puntos, que para aquel momento fue una gran suma de puntos para Newell's. De hecho, 4 años después Newell's termina siendo campeón con 36, es decir, con tan solo 2 puntos más. Pero volviendo a ese campeonato, uno era chico, pero recuerda que era un equipo, buen equipo, pero que no tenía las aspiraciones certeras de un campeonato como podría tener River o Boca en su momento, pero así todo logró una gran cantidad de puntos. Usted, digamos, ¿a qué consideró ese gran funcionamiento de aquel Newell's, con un Manso en un gran momento, con un Bernardi que empezaba a demostrar cosas, un Fuentes y un Crozan, como decíamos? Tenían, bueno, arriba a 2 chicos que eran Real y Covelli, pero era un equipo armado, sí, que logró una gran cantidad de puntos. Un equipo que me tocó con un nivel futbolístico de la mayoría alto. La experiencia de Gamboa, la experiencia del Rulo París en mitad de cancha, y después lo que te dije recién, el nivel futbolístico. Hablábamos de Manso, y bueno, lo de Manso creo que fue lo mejor que pudo hacer en Newell's, donde apareció un Iñazú por izquierda con un carrilero donde nunca lo había hecho, donde en la mitad de la cancha estaba Lucas, que también Lucas empezó a levantar el nivel y se empezó a adueñar del medio. Y después teníamos un jugador como Saldaña, que también Saldaña, ¿me entendés? Si bien no estaba bien físicamente, con problemas, pero que llegó a ser importante para el grupo. Un Pomelo Mateo joven. Y Pomelo Mateo, que también empezó a aparecer ahí, donde físicamente estaba en su mejor momento. Sí. En su mejor momento. Entonces, corría para todos lados. Y me acuerdo que teníamos 2 volantes de contención, que era el Rulo París y Lucas, y después teníamos 2 carrileros, que era Mateo y Iñazú. Sí, Mateo jugaba de carrilero. Sí, Mateo jugaba de volante por derecha y de vuelta. Es el trabajo que hizo conmigo, lo mismo que Iñazú. Iñazú era enganche cuando vino a Newell's, donde también hizo inferiores de enganche, pero no era el enganche típico. Exactamente. Y bueno, a raíz de su característica, a raíz de su condición física, de un jugador que no se paraba en la cancha, lo pusimos sobre el sector izquierdo y se adaptó y respondió. Y bueno, y ahí fue donde pudimos armar una línea de 3 con 4 volantes, con Manso libre, suelto, para que él decidiera cuando tenía la pelota qué hacer, y con 2 delanteros que también estaban en un buen momento, que era Real y era Covelli. Y en aquel clásico que uno lo tiene grabado en su mente, bueno, se arranca perdiendo con un flor de gol de Juan Antonio Pizzi. Como usted decía, en Arroyito, 1-0 abajo, un central que venía de lograr, digamos, de obtener el subcampeonato el torneo anterior. Era un clásico difícil, duro para enfrentar, con un grupo de chicos, por suerte surgidos del club, que por ahí entendían lo que significaba. ¿Cómo vivió el trámite de ese partido hasta inclusive la expulsión del mejor jugador que teníamos, que era Damián Manso, hasta el momento de aquel pelotazo, aquella peinada de Real y el gol de Fuente, que imagino, bueno, se lo ve en la imagen usted, festejando por supuesto el gol con mucha alegría, de alguna manera sacándose ese peso? Sí, por el hecho de cancha central, con un hombre menos, había sido un partido parejo, sabíamos que iba a ser duro, que eso fue lo que uno trató de meterle en la cabeza al jugador, pero tranquilo en el sentido de que uno veía durante los minutos que iban pasando, de que el equipo respondía y se hacía lo que se había hablado. Entonces uno estaba tranquilo. Cuando vos hablás en el vestuario y después vos ves en la cancha que no se está haciendo lo que se pensó, ahí te entra la preocupación. Decir, bueno, encontrarnos 1-0 con un hombre menos, decir, bueno, y apostamos
me acuerdo que los cambios que hicimos fue para ir a buscar el empate y a buscar el triunfo. O lo perdíamos Sí, mal, liquidado. o conseguíamos lo que conseguimos. No hubo término medio. Por eso mismo, ¿me entendés? Se hicieron, me acuerdo, los cambios que se hicieron en aquel momento, es decir, de meter jugadores con características ofensivas. Y bueno, y tuvimos la posibilidad de empatarlo y volver al parque felices. Sin duda, porque lo importante también es no perder los clásicos, más allá de ganarlos, obviamente. Sí, porque históricamente técnico que pierde el clásico 2, 3, 4 partidos y se va. No solamente Newell's, sino también Central. Seguro, seguro. Es una cosa, ¿me entendés?, histórica. Aquel que pierde el clásico no es que se va después del clásico, pero pasan 2 partidos, 3 partidos, 4 partidos o a fin de año. Bueno, una gran característica que tuvo el presidente de aquel entonces, Eduardo López, era casi no perdonar a aquel técnico que perdía el clásico de la ciudad y, como usted dice, a los pocos partidos por H o por B se terminaba yendo. Pasó mucho con los técnicos que les ha tocado perder justamente los clásicos. Uno recuerda al Negro Zamora en el 2002 cuando le toca perder en cancha de Newell's. Al poco tiempo no tuvo mucha vida útil y terminó dejando el cargo. Pomelo Marini ni hablar, bueno. No, que es así. Históricamente uno habla de Newell's porque conoce y estuvo adentro, pero también del lado de Central pasa exactamente lo mismo. Sin duda. Ha pasado exactamente lo mismo. El clásico te marca, Por eso de hecho, hoy en día Edgardo Bauza, ídolo de ellos, sigue siendo marcado como un técnico que nunca pudo ganar un clásico siendo técnico y Russo también es ídolo porque no perdió un clásico. Tal cual. Entonces, se vive así en la ciudad. Exactamente, todo eso te marcan. Y digamos, ¿cómo fue la salida del equipo de primera justamente? Aquellos 40 partidos en los cuales usted dirigió, con un primer campeonato, repitiendo, muy interesante, 34 puntos. Bueno, arrancó la apertura 2000, es decir, arrancó el otro campeonato. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué cambios hubo que usted cree que terminaron con la salida de usted como técnico? Cosas que no me gustaron. Ajá. Cosas internas que no me gustaron. Entonces eso fue lo que llevó a tomar la decisión para dejar el cargo. ¿A nivel dirigencial, jugadores? Sí, a nivel... no me gustaron, entonces bueno, tomé la decisión de alejarme. ¿Se acuerda? O sea, en esa pretemporada se había armado un equipo, ¿usted pensaba en continuar, digamos? Sí. Pero hubo después cosas que ocurrieron, ¿me entendés? Que yo no estaba de acuerdo. Y bueno, después de estar un tiempo con un grupo de jugadores, no podés después actuar de otra manera. Yo tengo mi forma de pensar, actúe siempre, mi forma de actuar. Me formé en una época donde había códigos, y lo sigo hoy, siguen presentes. Entonces eso fue lo que me llevó a tomar la decisión para ¿Se fue triste? Sí, con bronca. Porque la cosa no estaba mal futbolísticamente, recién habíamos hablado de un campeonato, entonces medio como que eso me llevó a ponerme mal, pero por otro lado tranquilo, porque estaba haciendo lo que realmente sentía. ¿Y algún día creyó que podía volver como técnico de primera? En el mismo día que se fue, ¿usted creyó que la posibilidad podía estar en algún momento? Era un técnico que recién inclusive comenzaba a ver los aires de primera división. Mira, no lo pensé porque, como te dije anteriormente, yo lo que quería era dirigir la primera, claro, se sintió realizado. Y saber si estaba capacitado o no estaba capacitado para seguir estando en el ambiente del fútbol. Y bueno, y después de estar en la primera de Newell's me di cuenta que sí. Y bueno, tal vez así de que después empecé a estar, me fui a Tucumán, me fui a Mar del Plata, anduvimos y seguimos estando, ¿me entendés? En actividad. Con respecto a la vuelta de Newell's, después que termina el periodo de Eduardo López, la gente que agarra el club, aparentemente aquellos que estuvimos con López parece que hubiéramos estado con la dictadura. ¿Me entendés? Tal y así que el presidente Lorente me dio vuelta la cara 2 veces.
Entonces eso fue lo que también lleva a pasar por el parque, ir a algún partido, pero no estar como hemos estado anteriormente, ¿entendés? Sí. Pero eso queda en uno, pero es la sensación que me da, aquellos que estuvimos trabajando con López, que teníamos que trabajar porque la familia tenía que comer, parece que estuvimos con la dictadura, no solamente de Lorente, sino de varios integrantes de la comisión directiva. Sí, eso es algo Entonces eso es lo que no me gusta, eso sí. es lo que no me gusta, por eso mismo, ¿me entendés? Trato de seguir viendo a Newell's cuando puedo, voy a la cancha, a verlo por televisión, estar en contacto con algunos de los compañeros que están ahí. El otro día estuve tomando un café con Carlito Picerni, estuvimos charlando, pero bueno, lamentablemente yo lo veo así, por ahí estoy equivocado. No, seguro. Y bueno, justamente hablando un poco de la actualidad, ¿siente que tiene alguna cuenta pendiente con la institución? Porque todavía tiene, por supuesto, cosas para dar. No, pendiente, no. Del lado mío, me gustaría la posibilidad de terminar la carrera estando en el club. Me gustaría, no te soy sincero, pero bueno, tampoco eso es algo que me quita el sueño. Es decir, si se puede dar la posibilidad, no tengo ningún tipo de problema. Pero como te dije recién, ¿entendés? Yo creo de que con esta comisión directiva Rebotaro no tiene lugar en Newell's, por el hecho de haber estado con los presos. Clarito eso. Exactamente. ¿Y cómo evalúa el momento futbolístico? Por supuesto, da para hablar y mucho, pero ¿cómo puede evaluar al equipo hoy de primera y un poco a las juveniles? Siendo que hay un amigo, por lo que me cuenta suyo, coordinando hoy, como Carlitos Picerni. ¿Qué diagnóstico puede dar como hombre justamente de tantos años en este deporte? Yo creo que cambió mucho el tema de divisiones inferiores. Si bien no estoy viendo, pero sí uno habla, charla y está viendo que están trabajando, están haciendo las cosas bien, están apareciendo jugadores en primera división de las divisiones inferiores. Entonces yo creo que el tema de divisiones inferiores hay honestidad, que eso es lo importante, honestidad. Lo conozco a Carlitos, lo conozco al Chivo Pavoni, hemos estado mucho tiempo juntos, entonces yo creo de que están capacitados como para poder hacer un trabajo importante en divisiones inferiores y volver a hacer las divisiones inferiores que fueron durante muchos años las mejores del país. Bueno, la pregunta si iba a la cancha ya la respondió, de vez en cuando puede pisar el Coloso. ¿Y a eventos relacionados con Newell's sigue ligado? ¿Los invitan a cenas de filiales? Sí, nos invitan, nos llaman, hemos ido y seguiremos yendo, no hay ningún tipo de problema, porque bueno, con el hincha de Newell's uno no tiene ningún tipo de problema, al contrario. No, seguro. Agradecido. Y mirando fútbol, como dice que mire y conociendo el puesto de marcador de punta, ¿cómo ve brevemente algún concepto de este chico Franco Escobar que se le ha dado la posibilidad ya hace muchos partidos de ocupar ese puesto de lateral en un momento bastante difícil que está viviendo futbolísticamente el club? Sí, el tema es, no lo conozco al chico, no lo conozco, es decir, pero tenemos que pensar de que es marcador de punta. Ahora, si pensamos de que es volante, entonces hay que ver por las características cómo se está jugando ahora. Nosotros antes pasábamos al ataque, pero sabíamos de que éramos marcadores. Primero había que marcar y después ver lo otro. Por ahí hoy, por el sistema de juego que hay, lleva a pensar más en el arco contrario que en el arco nuestro. Entonces ya dejamos de ser marcador de punta. Se le empieza a pedir más con condiciones de ataque que de defensa. Exactamente, el mismo juego te lleva. Sí. El mismo juego te lleva, ¿entendés? Si salimos jugando con el arquero, salen jugando los del fondo, los laterales tienen que ir a trabajar allá adelante. Entonces ya te lleva a pensar en el arco contrario. Antes era distinto, por eso te digo, ¿entendés? Yo lo veo con condiciones. Lo veo un chico con muchas condiciones y lo veo físicamente. Sí, es potente. Sí, entonces eso es importante. El tema es ver si pensamos de que es marcador de punta. Seguro. Si pensamos de que tenemos que pasar permanentemente al ataque, por ahí podemos llegar a tener problemas. O pueden llegar a tener problemas, ¿no? Seguro. Ahora vamos a hacer un breve ping-pong. Son cuatro nombres que obviamente fueron repasados a lo largo de la charla, a lo largo de la entrevista, pero
Algún breve concepto, el primero es Juan Carlos Montes, ¿qué nos puede decir de él? Amigo, un hermano. Ya en la época que yo llego fue uno de los primeros que nos agarró en el club y nos habló con Cucurucho. Él era uno de los muchachos más grandes, y nos habló y bueno, y siempre dando el ejemplo. En lo futbolístico siempre dando el ejemplo. Y después, bueno, la posibilidad de trabajar con él, ¿me entendés? Donde convivimos mucho tiempo y hasta el día de hoy. El día de hoy seguimos estando en contacto y si no nos vemos, nos hablamos 1 o 2 veces por semana por teléfono. Una relación bastante continua. Sí, de amistad. ¿Cucurucho? Otro que desgraciadamente se nos fue, pero también con Cucurucho vivimos la peor época, yo siempre digo la peor época porque bueno, era el momento donde llegamos a Newell, donde no había una moneda, donde estábamos en la pensión, donde teníamos que ir caminando a veces a entrenar porque no teníamos, y bueno, y lo vivimos juntos. Donde nos hacíamos el desayuno en la habitación y había días que teníamos para café con leche y había días que tomábamos mate cocido. Nos íbamos caminando a veces a la mañana a tomar un café con leche con 3 medialunas porque en otro lugar nos costaba 10 centavos más barato. Entonces, bueno, son cosas que uno no se olvida, ¿me entendés? Y con él vivimos momentos complicados y momentos muy lindos también después cuando él tuvo la posibilidad de irse a Francia, cuando él volvió, seguimos estando en contacto. Entonces, bueno, todo eso llevó a que también una relación de amistad. Seguro. Un poco más en la actualidad y ya en el rol de director técnico, que lo hemos mencionado, pero bueno, Damián Manso, ¿qué significó para usted como técnico? Fue uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir, uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir, una técnica muy buena y aparte muy inteligente para jugar, ¿me entendés? En el sentido de que nunca iba al choque. Físicamente él sabía que perdía y entonces nunca iba al choque, pero fue uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir. ¿Usted cree que podría haber llegado a un nivel más superior? Sí, yo creo que él tuvo la posibilidad para irse cuando lo vienen a buscar de Francia y después, bueno, no se hizo la operación, entonces, bueno, él ahí se cae anímicamente, después, bueno, tuvo una lesión de rodilla, donde también lo lleva a estar un tiempo parado, y después ya le costó, pero yo creo que en su momento fue uno de los mejores, por lo menos que a mí me tocó dirigir, ¿no? Seguro. Otro jugador que también con unas condiciones, que un chico de divisiones inferiores, que después no tuvo posibilidades, bueno, que ahora se me fue el nombre de este chico, el Billy Roda. El Billy. También, jugador con unas condiciones terribles, pero bueno, por ahí no tuvo la suerte que tuvo Manso, ¿me entendés? Y del entorno que a Manso lo llevaron para arriba y al Billy por ahí lo frenaron, ¿me entendés? Pero también un jugador con muchas condiciones. Dejemos la vida privada, ¿no? Pero futbolísticamente. Sí. Y bueno, el último nombre que también hemos hablado, no quiero ser reiterativo, pero Eduardo López, bueno, usted le tocó estar muchos años en Newell's con él como el máximo dirigente, así que lo debe conocer como para poder conceptualizar de alguna manera. Sí, un hombre, como te dije recién, no había mucho diálogo, era un hombre que él pensaba que el club era de fútbol, un club de fútbol, y así fue como lo manejó. Lo manejó, ¿entendés? No había otra actividad, era fútbol. Y después lo que te dije anteriormente, muy buen vendedor, porque ha vendido jugadores con 7, 8 goles, 9 goles, ha vendido jugadores con 5 partidos en primera división, pero lo que yo noté, mal comprador. Entonces me dio como que eso, ¿me entendés? Llevó también a que por ahí no se pudiera realizar en lo futbolístico lo que se podía dar, ¿no? Seguro. Y para terminar, es una pregunta muy general, pero seguramente le van a salir las palabras porque tiene que ver con qué significa Newell's en su vida. Mi casa. Yo me vine a Newell a los 15 años. Estuve en Newell como jugador, estuve 10 años, 12 años, de las divisiones inferiores hasta primera división. Después
estuve como técnico del 92 hasta el 2003. Entonces fueron muchos años ahí adentro. Entonces, bueno, es mi casa, Newell. Si bien uno se ha ido a trabajar a otro lado, si bien por ahí el hecho de irse y trabajar en otro lado lleva a no estar en contacto con la gente del club, pero los colores rojinegros están adentro, Seguro. están adentro. A veces no se ven, pero están adentro. Seguro. Bueno, Tito, la verdad que una charla muy rica para aprender, para uno siempre, por más que tiene una edad en la cual no lo vio jugar, pero siempre lo escucha nombrar, siempre referencias, ha visto videos. En su etapa como técnico sí uno la pudo vivir como hincha, y siempre en las charlas de café de los hinchas de Newell o comiendo un asado demás surge el nombre de Andrés Rebotaro, así que por eso lo queríamos tener en nuestro programa para que el hincha pueda disfrutar de su carrera tanto como jugador y como técnico. Así que ahora vamos a proceder a la firma de esta pelotita que a fin de año se va a sortear. Bueno, tiene las firmas de los que ya han pasado por aquí y ahora es el turno de usted. Bueno. Que pueda dejar la marca como el marcador de punta campeón del 74, que no es para nada moco de pavo. Ahí está la firma. Bueno, la mostramos. Ahí está, para que quede certificada. Y bueno, esto ha sido Viejos Muchachos. Haciendo zapping a las 3 de la mañana sin poder pegar un ojo me puse a ver un canal. Mi pelo largo, guisoles, pausillos rotos, me di cuenta era la historia de rock internacional.